el título general es Cristo viene, ¿ok? Cristo viene, y estamos buscando 1 de Juan 2, 28 al 29, ¿ok? Seguimos con nuestras exposiciones de las Escrituras, vamos secuencialmente, y ahora estamos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 28 y 29, acabando ahora el segundo punto. ¿Okay? 1 de Juan 2, del 28 al 29. Título general, Cristo viene. Cristo viene, ¿no? Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Bien. Ok, leyendo el texto, 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Repito. Y ahora, hijitos, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien, ya que hay bastante gente nueva aquí en esta mañana, aquí tenéis la estructura de la carta que hemos venido estudiando en estos últimos meses. Predicamos aquí en la iglesia de forma expositiva y secuencial. Los primeros 4 versículos nos hablan sobre la cristología. Cristo es 100% Dios, 100% hombre, el único Dios hombre de la historia. Número 2, Juan rebate 6 mentiras de los anticristos. Y hemos aprendido que un anticristo no es una persona que niega abiertamente la existencia de Jesús. Un anticristo es aquel que coge el vocablo bíblico Cristo y fabrica un nuevo Jesús, según su imagen y su semejanza caída. Luego, número 3, tuvimos una pausa pastoral donde el apóstol se dirige a 2 grupos de la iglesia, los mayores y los más jóvenes. Luego, la semana pasada, acabamos la sección dedicada a los anticristos, aunque más adelante en la carta, en capítulo 4, volveremos a los anticristos. En realidad, Juan está escribiendo la carta en contra de los anticristos, ¿verdad? Que se habían apartado de la iglesia apostólica. Y hoy, la semana que viene, estaremos considerando el tema de nuestra esperanza, la escatología, las cosas venideras. Y el título general de este primer mensaje hoy, 28 y 29, la semana que viene, versículos 1, 2 y 3 de capítulo 3, estaremos con el tema de Cristo viene. Y hoy tengo 2 puntos para orientarnos en esta mañana y son los siguientes. Punto 1, versículo 28, Cristo viene. Cristo viene. Amén. Aleluya, Maranata, ven pronto, Señor. Y número 2, Cristo es justo, versículo 29. 1, Cristo viene. 2, Cristo es justo. Vamos a empezar leyendo versículo 28. Dice, y ahora, hijitos de General Luque, Almería, permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ok. Llevamos 2 domingos hablando sobre los anticristos. Vimos que en la sección anterior Juan estaba machacando a los anticristos, diciendo que, bueno, son hijos del diablo, pero gracias a Dios tú y yo hemos recibido un regalito de parte del Señor que nos guarda de ser seducidos por las mentiras humanistas de los anticristos. Y este regalito se llama... pero ¿cuál es el término empleado por Juan? Unción. Unción es lenguaje metafórico. Y si entendemos que la unción es el Espíritu Santo, nos va a librar de un sinfín de burradas que se están cometiendo en el mundo evangélico actual. La unción es sinónimo del Espíritu Santo. Entonces, después de hablar sobre los anticristos, Juan ahora va a dirigirse a la iglesia, a los hermanos, a los nacidos de nuevo, a los que son verdaderos creyentes. Bien, empezamos entonces con esta expresión, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Antes de empezar, quisiera también llamar vuestra atención hacia el hecho de que nuestro contexto es 100% trinitario. Porque hemos visto en estas últimas 2 semanas la doctrina del Espíritu Santo, a saber, la unción, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro pasaje. Y también hemos estudiado en estas semanas sobre el Padre y sobre el Hijo. En realidad, hermanos, toda la salvación es una obra de amor trinitario. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento es un círculo de amor trinitario. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Padre, antes de la fundación del mundo, nos predestina para ser salvados. Y luego envía a su Hijo en el poder del Espíritu Santo.
y luego el Espíritu se encarga de colocarnos en el Hijo y el Hijo nos lleva de vuelta al Padre. Hay como un círculo en la gran historia de la salvación neotestamentaria. Así que entender en esta mañana, hermanos, que la salvación es mucho más que levantar tu mano en un culto, mucho más que pasar al frente para recibir una oración, la famosa oración del pecador. Hermanos, la salvación tiene que ver con los designios y los decretos del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, con esto explicado el contexto trinitario, vamos a exponer ahora el texto. Dice 28, y ahora, hijitos, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, es decir, permaneced en Cristo. Bien, la señal de un verdadero hijo de Dios es que permanece en Cristo, persevera en Cristo. No es una persona que, expliqué la semana pasada, levanta su mano en un culto y luego se va de la iglesia y no tiene nada que ver con la iglesia y se muere 35 años más tarde creyéndose salvo porque un día hace 35 años levantó su mano en el culto. No, esta persona no es salva. Esta persona no ha permanecido en el Hijo, no ha perseverado en el Evangelio, no ha amado al pueblo de Dios. El verdadero creyente, la oveja del Señor, permanece en Jesucristo, persevera en el Hijo hasta el fin. Y ya que ama al Hijo, ya que se deleita en Dios el Hijo, no se deja seducir por los engaños humanistas de los anticristos. Bien, y ahora, Juan está aplicando ahora todo a los queridos hermanos. Ahora, permaneced en él. Permaneced. Aquí hay dos factores en juego. Hasta este punto de la carta, hemos recalcado mucho la doctrina de Cristo, la cristología, ¿verdad? Y me he esforzado domingo tras domingo por defender dos grandes verdades tocantes a la persona de Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Gloria al Señor. Y ya que es 100% Dios y 100% hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. En efecto, hemos resaltado y defendido la dimensión, digamos, teológica de Cristo. Pero también quisiera llamar vuestra atención hacia otro factor aquí en juego. Es el factor experimental. Sí, tenemos que tener una cristología correcta, ¿no? Creer que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Amén y amén. Pero a nivel afectivo, experimental, tú y yo, si somos salvos, tenemos comunión con Cristo. Experimentamos a Cristo. Conocemos a Cristo, amamos a Cristo. Cristo, hermanos, para nosotros es mucho más que una doctrina. Sí, la doctrina importa y yo siempre defiendo la doctrina apostólica, pero la doctrina en sí no es suficiente. Cristo quiere que tú y yo experimentemos comunión con Él, y este Cristo puede ser conocido y experimentado de la siguiente manera. Si yo te dijese en esta mañana que Cristo ahora está mismo a la diestra del Padre, con su cuerpo glorificado, alguien podría preguntarme, pero pastor, ¿cómo puedo yo tener comunión con Cristo si Él está a la diestra del Padre? Y la respuesta bíblica es que Cristo está con nosotros espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Ahí está. Y ahí podemos conectar nuestro pasaje con lo que hemos venido viendo los últimos 2 domingos. La unción. El Espíritu Santo, sí. Por un lado, el Espíritu Santo nos da una imagen correcta, doctrinamente correcta de Cristo, pero la unción también produce comunión, koinonía, una relación afectuosa con el Salvador Jesucristo. La oveja ama a Cristo, se deleita en Cristo, canta de Cristo, adora al Señor Jesucristo. Bien, ahora, hijitos, permaneced en Él. Sí, permaneced en la doctrina y permaneced en la comunión experimental con el Salvador Jesucristo. Y añade, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Aquí, hermanos, nos topamos con la séptima actividad cristológica nombrada por Juan en su carta. En otro sermón, no me acuerdo cuál fue, pero yo os resumí todas las actividades desempeñadas por Cristo en la primera carta de Juan, y que están aquí, por cierto,
en la pantalla. Voy a daros algunos versículos para sostener esta lista. En primer lugar, voy aquí en orden cronológico, no canónico, cronológico. Juan nos enseña que el Hijo de Dios se hizo carne. Ahí podéis apuntar, capítulo 4, versículo 2, 4:2. Cristo, el eterno Hijo de Dios, asumió una naturaleza humana hace 2000 años en el Belén. Número 2, destruye las obras del diablo. Ahí podéis apuntar el 3:8. Cristo viene al mundo destruyendo la obra del diablo, echando fuera los demonios, y desde luego a través de su sacrificio en la cruz, Él anula todas las acusaciones de Satanás contra nosotros. Número 3, el 3:16, da su vida por nosotros. El justo por los injustos, el obediente por los desobedientes, el sumiso por los rebeldes. Bendito y loado sea su santo nombre. Actividades 4 y 5 van juntas. 4, quita nuestro pecado. Falta ahí la T. Quita nuestro pecado. Ahí podéis apuntar 1:7, 2:2, 3:5 y 4:10. Cristo en la cruz quita todo, como oró Gisela esta mañana. ¿Cuántos pecados nos quitó el Señor, querida hermana? ¿Muchos? Todos. Aleluya. Gloria al Señor. Todos los pecados sepultados en lo más fondo del mar. Y número 5 nos da la vida. Ahí podéis apuntar el 4:9 y el 5:10. Es el aspecto positivo de la salvación. O sea, Cristo quita todo nuestro pecado en el sentido negativo de la palabra y nos obsequia la vida eterna. Salvación negativa, salvación positiva. Luego número 6, en base a actividades 4 y 5, ahora Cristo está a la diestra del Padre rogando por nosotros. Y el Padre siempre hace caso al Hijo. Hermano, tú vas a permanecer en la fe hasta el fin, si eres un verdadero creyente. Tú vas a permanecer en la fe hasta el fin, no porque seas brillante, ni un maravilloso evangélico, ni porque creas en las 5 solas de la Reforma. Tú vas a permanecer en la fe hasta el fin, porque el todopoderoso Hijo unigénito de Dios está intercediendo por ti. Gloria al nombre del Señor. Y ahora llegamos a la séptima actividad. La diferencia entre actividades 1 al 6 y la séptima es que la séptima no se ha dado todavía. Estamos esperando el cumplimiento de la séptima actividad. ¿Y de qué estoy hablando aquí? Pues desde luego de la segunda venida. Y aquí podéis apuntar el 2:28 y el 3:2. Por cierto, en el punto 6 podéis apuntar el 2:1, donde habla de Cristo como nuestro abogado. Bien, este es el Cristo de Juan, 100% Dios, 100% hombre, y sus 7 actividades cardinales registradas en este libro. Bien, queremos tener comunión con este Cristo y vamos a disfrutar de comunión con Él hasta que vuelva por segunda vez. Pero Juan ahora nos dice algo inquietante, preocupante. Dice, Él quiere que tú y yo tengamos confianza en el día del Señor y que no nos alejemos de Él avergonzados. Ahí está escrito en el versículo 21. Ahora, hay un debate aquí. Cuando Juan dice que quiere que tengamos confianza en la segunda venida y no vergüenza, los comentaristas están divididos en cuanto a quienes Juan tiene en mente. Algunos piensan que está pensando en los propios cristianos tibios, indiferentes, que viven una vida cristiana muy mediocre. Otros piensan, y si yo tuviera que meter la mano en el fuego, optaría por la segunda escuela, pero de nuevo, estoy aquí especulando. Habla el pastor Will, no habla el Señor. La segunda escuela cree que Juan tiene en mente a los anticristos, a los falsos hermanos, los falsos maestros que han seducido, que han engañado, y ellos se alejarán del Señor avergonzados en aquel día. Lo que voy a hacer, como no estoy 100% seguro, qué es lo que Juan aquí tiene en mente, porque bueno, le llamé por teléfono, pero no me cogió el móvil y no me quería contestar. Yo voy a hablar brevemente sobre los dos grupos y demostraros cómo, bíblicamente hablando, los dos grupos pueden, o mejor dicho, podrán experimentar vergüenza en el día del Señor. Voy a empezar primeramente con los cristianos tibios, fríos e indiferentes. Bien, primeramente, cristianos fríos. ¿Cómo pueden ellos tener vergüenza en el día final?
Pues felizmente, nosotros en la iglesia hace un par de años empezamos a estudiar 2 de Pedro. Y 2 de Pedro, en los primeros 11 versos, habla sobre la seguridad de la salvación, el gozo, la alegría de la salvación que nos ha de caracterizar. Recalco que la salvación no equivale a seguridad de la salvación. Hay muchos buenos hermanos que nunca han tenido la seguridad de la salvación, que están con el Señor, ¿ok? Uno puede tener dudas de su salvación y puede tener sus luchas y caídas y no llega a experimentar el gozo de la salvación en esta vida, pero esta persona, por haber creído en Cristo como su Salvador en la cruz, por haber resucitado al tercer día, por haber nacido de nuevo, esta persona va al cielo sí o sí, pero no ha llegado a experimentar la plenitud del gozo y la alegría de la salvación que el Señor quiere que experimentemos. Pues bien, en 2 de Pedro, como bien recordaréis, hace un par de años, empezamos exponiendo dos argumentos de Pedro para que tú y yo podamos disfrutar de la seguridad de la salvación. ¿Y cuáles son los dos argumentos? Bueno, Pedro, del 1 al 4, en el primer capítulo, habla sobre la obra de Jesucristo. Y dice que Cristo ha comprado nuestro conocimiento, nuestra justicia, nuestra vida espiritual, nuestra piedad. Cristo nos ha comprado al 100%. Para tú poder tener la seguridad y el gozo de la salvación, tienes que tener ojos cristológicos, meditar mucho en Cristo, pensar mucho en Cristo, estudiar este cuadro perfecto que los apóstoles han pintado de Cristo en la Biblia. Cristo es nuestro Salvador. Y Pedro dice, en el versículo 3 de 2 de Pedro 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No dice algunas cosas o muchas cosas como los católicos romanos, dice todas las cosas tocantes a nuestra salvación eterna están en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta mañana, si tú estás en el Señor Jesucristo, eres salvo. Tienes la vida eterna y puedes disfrutar de la seguridad de la salvación. Pero luego Pedro añade un segundo elemento para que disfrutemos de la seguridad de la salvación. De nuevo recalco para que nadie se confunda aquí, la salvación no equivale a seguridad de la misma. Son dos cosas diferentes. Y en segundo lugar, del versículo 5 al 9, Pedro usa un segundo argumento. Si tú quieres disfrutar de la alegría, del gozo, de la seguridad de tu salvación, tienes que esforzarte en tu santificación. Tienes que ser un cristiano sumiso, andando en la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro nombra varios frutos del Espíritu Santo. Así que la salvación no exige nuestra colaboración. Cristo nos salva al 100%. Pero la seguridad de la salvación, el gozo de la salvación, este cristiano que canta, que baila, porque sabe que es amado por Cristo, para tú permanecer en esta hermosa y dulce experiencia, tienes que esforzarte. Tienes que andar en santificación, porque si no estás andando en santificación, tu padre no es un padre negligente al estilo del siglo XXI, él te va a disciplinar y no va a permitir que ningún cristiano tibio disfrute del gozo de la salvación mientras siga en tal estado. Así que para tú en esta mañana disfrutar de la seguridad y la alegría, tienes que predicarte a ti mismo sobre la obra de Cristo en la cruz. Y en tu vida personal buscar a Dios, andar en santidad, crecer en santificación para la gloria del Señor. Pero que nadie me malinterprete. Tu santificación no te salva. La única cosa que te salva es Cristo y punto. Pero si no estás andando en santificación, tu Padre no va a permitir que te goces en la seguridad de la salvación. Y Pedro acaba esta sección diciendo, en el versículo 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok, Pedro nos insta a hacer firme nuestra vocación y elección. La pregunta sería, pero pastor, si la elección es de Dios y la vocación, el llamamiento es de Dios, ¿cómo puedo yo hacer firme algo que pertenece únicamente a Dios? Porque Pedro está hablando en términos subjetivos. Tú y yo a nivel personal durante la semana
tenemos luchas con esa conciencia. Y me imagino que no soy el único que llega a dudar de su salvación. No hay días cuando te levantas por la mañana pensando, ¿seré yo un hijo de Dios? ¿Acaso no es así? ¿Acaso no experimentamos esto como creyentes? Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer en tales momentos es hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Estas dos cosas están seguras porque son del Señor nuestro Dios, pero a nivel subjetivo, personal, individual, tú y yo tenemos que esforzarnos y andar buscando al Señor. Y si hacemos esto, como dice Pedro, tendremos una amplia y generosa entrada en el reino. Esto nos está hablando de un cristiano feliz, un cristiano bendito, bienaventurado, un cristiano que no tiene la cara de caballo, ¿no? Que no tiene la cara de burro, la cara ungido de limón y de vinagre de Jerez. Un cristiano feliz, contento. No hay muchos cristianos amargados y resentidos y envidiosos porque no están andando en obediencia a la palabra de Dios. Pero tú sí puedes tener la seguridad, el gozo, la alegría de la salvación, predicándote a Cristo día tras día y esforzándote en tu santificación. Así podrás disfrutar de esta amplia y generosa entrada y tendrás, como dice Juan aquí, confianza. Pero, hay cristianos que no viven según este alto y supremo llamamiento, que no viven vidas santificadas, que están siempre tonteando con el pecado, que están siempre con un pie en el mundo, otro pie en las cosas de Dios, y con razón están deprimidos, con razón son miserables, con razón no hay este gozo, este cántico en su alma. Es normal que sea así. Y Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 3, 15, de ciertos cristianos que van a ser salvos, pero así por fuego. Os cito el texto, 1 Corintios 3, 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios y es salvo por Cristo, no por sus obras, aunque así como por fuego. En el contexto, por cierto, de 1 Corintios 3:15, en el versículo 11, la piedra angular es Jesucristo. Ahí está la fuente de nuestra salvación. Pero si nosotros vivimos vidas cristianas mediocres, tibias, indiferentes, mundanas, es normal que pasemos toda nuestra existencia en este mundo apagados, tibios y deprimidos, porque no estamos andando en el gozo del Señor. Pensad, por ejemplo, en Lot. ¡Qué desastre! ¡Qué caótico aquel hombre! No quería apartarse de Sodoma, se emborrachó, se acostó con sus 2 hijas y ahí está Lot en el cielo. Un hombre justo según el testimonio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Lot fue justificado según el mérito de Jesucristo, no por su propia santificación, pero Lot fue salvado como por fuego. Pensad en Sansón. De verdad, yo estudio la vida de Sansón. Y si yo no tuviera Hebreos 11 diciéndome que era un campeón de la fe, un hombre de fe, yo llegaría a la conclusión de que Sansón no era un hombre de Dios. De flor en flor, de mujer en mujer, un desastre, desobediente, pero fue salvado así como por fuego. Y luego este reino, Salomón, madre, cuántas mujeres y tenía ese hombre. Ahora bien, salvado por la pura gracia de Dios, pero salvado como por fuego. Tristemente, queridos hermanos, hay cristianos que en su lecho de muerte no van a estar cantando himnos ni alabanzas, van a estar preocupados, van a estar inquietos porque sus conciencias van a estar atormentándoles por tantas décadas de indiferencia espiritual. Querido hermano, cuando yo esté contigo en tu lecho de muerte, cogiéndote de la mano, me encantaría verte feliz, cantándole al Señor, alabando a Dios, entonando cánticos al Señor. Pero hay cristianos que salen de este mundo en un estado deprimido, triste y muy preocupados. Una buena prueba aquí en Almería es cuando hay relámpagos y truenos, ¿verdad? Y son las 2:30 de la noche, está ahí tu esposa dormida y de repente ¡pum! Y si te entra esta inquietud, no, Señor, oh Señor, todas las cosas que he hecho. Esto es una mala señal porque tu conciencia te está atormentando. Cuando se acercan los relámpagos y los rayos, tienes que estar diciendo, Maranata, ven pronto, Señor, ¿no?
pero tu condición subjetiva, tu santificación determina tu reacción ante la noticia de la segunda venida de Cristo. Hay cristianos, pues, que no van a tener gozo cuando vuelva el Señor, que van a estar avergonzados, van a ser salvados como Lot, como Sansón y como Salomón, así como por fuego. Bien, ahora bien, os dije antes que yo creo, de nuevo, aquí hablo yo, no habla el Señor, yo creo que Juan tiene en mente a los anticristos. Cuando él está hablando de aquellos que van a apartarse de él avergonzados, creo que tiene en mente a los anticristos, ya que toda la carta gira en torno a ellos. Y ahora, quisiera sonar o dar una palabra de advertencia a los que no son creyentes. Porque claro, el creyente, llámese Lot, Sansón o Salomón, va al cielo en virtud de Cristo. Ahora sin el gozo de la salvación, sin alegría y con mucha vergüenza. Pero el incrédulo no será recibido a misericordia. La escatología de la Biblia es doble. Es decir, por un lado, los justificados seremos salvados por los siglos de los siglos, disfrutando del Señor, pero los incrédulos serán condenados eternamente. Y quisiera recalcar la eternidad del castigo a la luz de lo que está pasando en el mundo protestante español en nuestros días. Queridos hermanos, la negación de la eternidad del castigo del impío es el nacimiento de la teología liberal y progresista. Si tú estudias la historia de la iglesia cristiana en Europa, las iglesias progresistas y liberales siempre han empezado con la negación del castigo eterno de los incrédulos. Y ahora os voy a citar una frase de un líder evangélico, supuestamente conservador, aquí en España. Un líder destacado del movimiento evangélico en España. Hace un par de meses dijo la siguiente frase textualmente. Es un anciano y pastor. La doctrina del castigo eterno, dice este pastor evangélico, constituye una barrera intelectual para mucha gente y por lo tanto es necesario revisarla. Voy a volver a leer la cita. La doctrina del castigo eterno, un pastor evangélico español, la doctrina del castigo eterno constituye una barrera intelectual para mucha gente y por lo tanto es necesario revisarla. Estos teólogos no han vencido al mundo. Estos teólogos no soportan la ofensa de la palabra de Dios y lo que hacen es crear un nuevo cristianismo compatible con sus caprichos humanistas. Nosotros necesitamos entender que la persona que más habla en la Biblia sobre la condenación eterna no es el apóstol Pablo, no es el profeta Jeremías. La persona que más habla sobre el infierno es Cristo mismo. Está en juego, hermanos, la autoridad de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Dice el Salvador en Juan 5:29, los que hicieron lo bueno, es decir, los justificados, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esta condenación no es aniquilación, como algunos teólogos evangélicos quisieron dar a entender. En Mateo 25:46, Cristo es aún más enfático, diciendo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, en el griego se emplea el mismo adjetivo para describir la vida como para describir el castigo. Entonces, si un teólogo progresista procura negar la eternidad del castigo, tiene que ser coherente a nivel lingüístico y negar al mismo tiempo la eternidad de la vida. Pero claro, ¿quién quiere negar la eternidad de la vida eterna, verdad? Porque esa es una doctrina bonita, agradable, ¿verdad? Que agrada a los cristianos caramelos. Hermanos, cuidado, hay predicadores entre nosotros, hay pastores entre nosotros con nombre y apellido que están negando la doctrina del castigo eterno del impío. Los progresistas son anticristos, no creen en Jesucristo, han inventado a otro Jesús, un nuevo becerro de oro que no es Elohim. Y ten por seguro, en el último día, por ellos haber torcido la palabra, 2 de Pedro 3:16, torcido la palabra, serán destruidos eternamente.
Hermanos, yo sé que la doctrina del infierno no es una doctrina bonita. Y yo sé que no voy a recibir muchos aplausos por predicar esta doctrina. Pero este púlpito no existe para decir cosas bonitas. Este púlpito existe para decir cosas bíblicas, fieles al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Uno me dijo en un debate hace poco, pero pastor, la doctrina del infierno tuerce el carácter de Dios. No. Estudia los atributos de Dios, porque Dios no es solamente amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Nuestro Dios es santo, 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 justo, 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 recto, recto, recto. Y como dice la palabra del Señor en Proverbios 17:5, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación al Señor. Dios no va a salvar a los impíos, Dios los va a condenar porque Él es un juez justo. Hermanos, ¿qué haríamos en Almería si hubiera un juez corrupto que no condenase a los malhechores de esta ciudad? Ese juez corrupto tendría que estar en la cárcel, en la prisión. Hermanos, Dios no es un juez corrupto, no es un juez injusto, sino justísimo. Y ya que Dios es justo, recto y santo, la doctrina del infierno no tuerce su carácter para nada. Pero si tú estás aquí en esta mañana y eres un incrédulo y me estás escuchando decirte que vas a perecer eternamente en el infierno si no te conviertes y no abrazas a Cristo por la fe, ahora mismo tu engañoso corazón te está susurrando diciendo, no, es que tú no eres tan malo. Hay gente peor que tú. Fíjate en los pedófilos, fíjate en los violadores. La gente habla bien de ti. Tú eres buena gente. En el fondo, tú eres muy bueno. Si tú optas por creer estas mentiras humanistas de tu corazón depravado, estás bajo maldición. Porque escrito está en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Confiar en el hombre, no solamente confiar en otros hombres, sino confiar en tu propio corazón, el cual es más engañoso que todas las cosas. La única manera, la única vía de liberación de la ira eterna de Dios en esta mañana es el Señor Jesucristo. Su cruz, su sangre derramada en expiación por los pecados de su pueblo, su gloriosa resurrección al tercer día. Y hoy, oh incrédulo, por medio de la fe en Cristo crucificado, en Cristo resucitado, puedes ser recibido a misericordia. Cree en el Hijo, arrepiéntete hoy y ríndete en adoración delante del Rey de Reyes. En Él hay liberación de la ira venidera, perdón de todos tus pecados. Así que, queridos hermanos, para acabar este primer punto, nos hemos enfocado en dos grupos. El primer grupo, cristianos tibios, indiferentes, seguramente van a ser salvados, sí, gracias a Cristo, pero así como por fuego, pensando en Lot, Sansón, Salomón. Pero por otro lado hemos hablado de los incrédulos. Y si tú permaneces en tu incredulidad, rechazando el evangelio que Dios ha compartido contigo en esta mañana, se cumplirá en ti la sentencia de Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 al 9, donde dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La buena noticia en esta mañana es que no tienes que perecer con los anticristos. Puedes recibir la vida eterna. Puedes ser recibido a gracia eterna. Pero la puerta para entrar en el arca se llama Jesucristo. Clama a Cristo. Pídele a Cristo que tenga misericordia de ti en esta mañana. Y así podrás disfrutar de esta santa confianza mencionada por el apóstol Juan en nuestro verso.
Bien. Pasemos ahora al segundo punto, y este segundo punto es más corto, ¿ok? Hemos ya cubierto mucho terreno en el versículo 28 y ahora versículo 29. Segundo punto de mensaje, hemos hablado en primer lugar, Cristo viene. La buena noticia es que Cristo viene, y la mala noticia es que Cristo viene. Depende, ¿eres creyente? ¿No eres creyente? Esto determina si es una buena o mala noticia. Y número 2, este Cristo es justo. Punto número 2, leyendo el versículo 29. Si sabéis que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Okay. Si sabéis que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ok. Aquí vamos a desarrollar entonces el concepto de hacer justicia, que habla de nuestra santificación. Antes de hacerlo, antes de hablar sobre lo que tenemos que hacer como creyentes, para que no caigamos aquí en legalismo, es muy importante ver que Juan fundamenta esta exhortación en la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, en el versículo 28 se refiere al pueblo de Dios como hijitos. Somos hijitos, somos amados por el Padre, amados por el Hijo, amados por el Espíritu Santo. Y ya que somos salvos, ahora hacemos justicia. Es importante entender, queridos hermanos, que la primera palabra de cristianismo no es ética, no es obediencia, no es santificación. La primera palabra de cristianismo es gracia. Y esta gracia salvadora hace posible nuestra santificación. Si nos confundimos aquí, pensando que la primera palabra de cristianismo es ética, pues nos volvemos legalistas, judaizantes, católicos romanos, procurando salvarnos por medio de las obras. Bien, el fundamento de la exhortación de 29 es la gracia salvadora de Dios. Somos hijitos, somos del Señor, somos de su pueblo, y ya que es así, ya que hemos recibido este regalo por gracia, ahora nos esforzamos en la santificación. Este es el orden que hay que tener en mente. Bien, Dios entonces nos salva por su gracia, y la gracia nos dice: yo te salvo en Cristo. La ética responde diciéndole al Señor: muchas gracias, ahora viviré por ti. Pregunto, ¿nosotros los protestantes creemos en las buenas obras? Sí. Otra pregunta, pero ¿creemos en buenas obras para salvación? Ahí está el asunto. Creemos en buenas obras, pero no buenas obras para salvación. Bueno, mejor dicho, sí creemos que hay buenas obras que salvan, pero aquellas buenas obras fueron realizadas por, aleluya, iglesia evangélica, amén, una iglesia centrada en el evangelio. Creemos en buenas obras, sí, pero estas obras no nos salvan. Y por esta razón Lot está en el cielo, Sansón está en el cielo y Salomón está en el cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es por Cristo, la imputación de su perfecta justicia. Pero siendo ahora salvados, somos llamados a vivir una vida éticamente agradable al Señor. Y aquí entonces, antes de hablar sobre esto, quisiera subrayar el adjetivo empleado por Juan para describir a Jesús, el justo. Sabéis que Juan tiene en mente la defensa de la cristología ortodoxa. Cristo 100% hombre y también 100% Dios. Y aquí tenemos una defensa de la deidad de Cristo. Porque Paco Gaitán no es justo, Gustavo Rivero tampoco, Robert Babos tampoco, pero Cristo es justo porque Él es Dios. Aquí tenemos, hermanos, no perdáis de vista la defensa de la deidad de Cristo. Tenemos otras evidencias en la carta, que no sé si está en la pantalla, que podemos ver. Cristo es el justo, el que tiene el Hijo, tiene el Padre. Cristo es impecable, es el objeto de la fe. Cristo da vida espiritual y Él es el Salvador. Y la séptima evidencia es un versículo que os puse la semana pasada, que para mí constituye la mejor defensa de la deidad de Cristo en toda la carta. Y se encuentra en el 5:20 y dice lo siguiente, que está ahí a continuación. Estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. 1 Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué hacen los testigos de Jehová con este versículo? O sea, más explícito imposible. Cristo es Dios. Ok, Cristo es Dios. La ética empieza con el mensaje de la gracia salvadora.
Ahora vamos a enfocarnos en la ética, en hacer justicia. Ok. Tú puedes saber que eres un cristiano y puedes disfrutar de la seguridad de tu salvación mediante varias señales. Y Juan nos habla de diferentes señales en su carta. A finales de capítulo 3 vemos una lista de 4 o 5 actividades y son las siguientes. Estas se encuentran en 1 de Juan 3 del 22 al 24. Así que si estás con dudas en esta mañana, ¿seré yo salvo? Analízate a la luz de esta lista. Número 1, dice Juan, guardamos los mandamientos de Dios. 2, hacemos lo que es agradable delante de Él. Y yo creo que actividades 1 y 2, yo creo que son la misma cosa. Es decir, el que hace los mandamientos está haciendo lo que es agradable delante de Dios. Número 3, creemos en Cristo, es decir, el Cristo apostólico, 100% Dios, 100% hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, no el Cristo de los anticristos. Número 4, amamos profundamente a los hermanos, no podemos estar sin la iglesia. Una oveja, una persona nacida de nuevo, no puede sobrevivir sin la iglesia. Necesita la iglesia, está escrito en su ADN. Necesita estar con el pueblo de Dios, y si no tiene esta necesidad es que no ha nacido de nuevo. Y número 5, tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo. Ok, 5 señales, creo que las primeras 2 son la misma cosa. Bien, 3 señales principales, y el número 5 es la raíz de las 3 señales. Señal 1 y 2, obediencia. Señal número 2, fe. Y señal número 3, amor. Entonces, ¿quién es el que labra en nosotros? Obediencia. ¿Quién es el que labra en nosotros? Fe. Fe en el Cristo correcto. ¿Y quién es el que labra en nosotros? Amor hacia los hermanos. El Espíritu. Entonces, el Espíritu es la fuente de estas 3 actividades. Tú obedeces al Señor porque tienes un nuevo corazón. Has nacido de nuevo. Tienes el alma circuncidada. Te encanta obedecer al Señor. Y si tú le fallas al Señor, es que te destruye, ¿verdad? Este pesar es la señal de que eres un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede pecar y estar a gusto. Está destrozado por dentro porque ha pecado contra el amor de su Padre. En segundo lugar, en cuanto a la fe, tú y yo creemos en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado, este mensaje que es necedad para el mundo. Tú crees en este mensaje porque el Espíritu Santo quitó las escamas de tus ojos y te ha enseñado la gloria de Cristo. Y en tercer lugar, ahora tú amas a los hermanos y no puedes estar sin tu iglesia local porque has nacido del Espíritu Santo. Eres una oveja. Las ovejitas no andan por su cuenta. No son lobos solitarios, andan con otras ovejitas. Entonces examínate en esta mañana. ¿Cómo estás en cuanto a tu obediencia? En cuanto a tu fe, en cuanto a tu amor fraternal. Estas son las evidencias externas de que ha habido un cambio de corazón en nosotros. Y ahora quisiera también dar a entender algo. No hay nadie perfecto entre nosotros. Sí, un verdadero cristiano obedece los mandamientos del Señor, pero no estamos diciendo que los obedezca de forma perfecta. Todos caemos, todos metemos la pata. Todos hemos llorado inconsolablemente en casa por repetidas meteduras de pata. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Pero nos levantamos y seguimos adelante como soldados de Cristo. También dudamos a veces en cuanto a la fe. ¿Quién no pelea con dudas, verdad? A veces entre semana, ¿no? Como he dicho antes. Es el martes por la mañana, son las 6:30, está el alarma, ¿no? Sonando, tienes que salir, está lloviendo, hace frío, ¿no? Empiezas a dudar, ¿no? Ojalá, ¿no? Pudiéramos experimentar los martes por la mañana, los miércoles por la mañana, lo que estamos experimentando ahora mismo, ¿no? Wow, la palabra, Dios hablándonos, estamos con los hermanos, estamos bien, estamos felices. Y lo que necesitamos hacer es procurar mantener esta misma llenura del Espíritu a lo largo de la semana. Y también nuestro amor también deja mucho que desear. Yo sé que hay hermanos que habrán pecado contra ti. Mire, yo llevo 18 años en la fe. Hay hermanos en la iglesia que por poco me han quitado la vida. Pero hay que reconocer que yo también he pecado contra muchos hermanos. Y tú también
has pecado contra muchos hermanos. Entonces nosotros, aunque nuestro amor no es perfecto, tenemos que esforzarnos en esto, arrepentirnos cuando no hacemos las cosas bien. Y más allá de estas tres señales abiertas, ¿no? Obediencia al Señor, fe en Cristo, amor verdadero, la palabra también nos dice que el Espíritu nos da un testimonio directo al alma que nos habla de que somos hijos de Dios. Y vamos a leer ahora Romanos 8, versículo 16. ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para ir acabando pues en esta mañana, para contestar la pregunta, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo o no? La primera respuesta sería los tres datos que hemos colocado antes. Hay obediencia en ti, hay fe en ti y hay amor hacia los hermanos en ti. Estas cosas son las señales de que tú de verdad has nacido de nuevo. Una persona no nacida de nuevo no tiene estas tres cosas. Y luego la segunda respuesta sería, el número 5 de la lista, el testimonio directo del Espíritu Santo de Dios. Verás, como dijo Paul Washer esta semana, no es la tarea del predicador decirle a la gente si es salva o no. Le corresponde al Espíritu Santo decirle a la gente si es salvada o no. Y si tú eres salvo, según Romanos 8, versículo 16, hay un testimonio directo del Espíritu Santo que te confirma a ti de que de verdad eres un hijo renacido de Dios, que no eres un heredero de condenación eterna. Ahora bien, hermanos, yo no puedo explicaros esto. Vosotros tenéis que experimentarlo para saber que es así. Yo como pastor puedo citar el versículo, pero yo no puedo provocar en ti esta experiencia. O la tienes o no la tienes. Pero vosotros, hermanos, que estáis siendo fieles a lo que vimos en 2 de Pedro, esforzándoos en vuestra santificación, en amor, en fe y en obediencia, tendréis este testimonio del Espíritu Santo dándonos la plena seguridad de que sois del Señor. Dios mismo se encarga de convencer a su pueblo de que son los redimidos del Señor. Así que quisiera acabar preguntándoos en esta mañana si tenéis la seguridad de la salvación. Si tenéis el gozo de la salvación. No te estoy preguntando si eres salvo. Te estoy preguntando si estás viviendo en esta hermosa, bella experiencia de tener la sonrisa de Dios el Padre sobre tu vida en la persona de Cristo. Está tu vida repleta de buenos frutos de fe, obediencia y amor. Si es así, el Espíritu Santo testificará directamente a tu alma de que ciertamente eres un hijo de Dios. Pero si estás tonteando con la desobediencia, el Espíritu Santo te estará disciplinando. No entristezcáis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Querido hermano, mi oración por ti en esta mañana es que experimentes la plenitud de la seguridad de tu salvación. Es que salgas de aquí hoy con gozo y con alegría, sabiendo que en Cristo Jesús eres 100% salvado. Eres un hijo de Dios. Eres una oveja del Señor. Pero para que esto sea una realidad, no solamente hace falta creer en Cristo, vivir su palabra, también tenemos que andar en fe, obediencia y amor. Y de esta manera el Espíritu Santo dará testimonio a nuestra alma de que somos de Él. Querida iglesia, Dios os haga regocijar en Él en esta mañana. Que su buena unción cumpla su propósito en ti. Pero si tú estás aquí en esta mañana y sabes que hay cosas en tu vida, en tu familia, que no están en orden y no están permitiendo que tú estés en paz delante del Señor en tu conciencia,
Pues hoy hago un llamamiento al arrepentimiento. Arrepiéntete. El arrepentimiento no es solamente para los incrédulos. El arrepentimiento también es para el pueblo cristiano, tibio y apagado. Y si tú no te ves con este cántico, esta alegría, esta sonrisa, esta danza que nace del Espíritu Santo, seguramente habrá algo o algunas cosas en tu vida que Dios quiere en esta mañana poner en orden. Hoy pues, haz las paces con el Señor. Y si Dios hoy te ha hablado sobre la seguridad de la salvación, sobre esta hermosa confianza, por algo será. Dios quiere que te goces en Él, que te deleites en Él y que tengas la plena seguridad de tu salvación. Bien, acabamos leyendo el versículo por última vez. 1 de Juan 2, de 28 al 29 y luego acabamos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Cristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia, que anda en santificación, es nacido de Él. Hoy hemos desarrollado 2 puntos. Punto número 1, Cristo viene. Cristo viene. Ahí recalqué que el verdadero cristiano permanece en Cristo. A nivel doctrinal, el Cristo correcto, no el Cristo de los anticristos. Y también a nivel experimental. Conocemos a Cristo, amamos a Cristo, atesoramos a Cristo, besamos a Cristo. Y acabé también aplicando la exhortación de Juan, en el primer punto, a 2 grupos. A los creyentes tibios, como Lot, Sansón y Salomón, que fueron salvados, pero como por fuego. Y también a los incrédulos. Y os he hecho entender que el castigo del impío es eterno. Digan lo que digan los predicadores postmodernos, el infierno es tan eterno como siempre lo ha sido. Si tú mueres sin estar en Jesucristo, sufrirás y tu humo subirá por los siglos de los siglos en el lago que arde, fuego y azufre. Y te advierto en esta mañana porque te amo, porque no quiero que perezcas con los anticristos. Y en segundo lugar, versículo 29, hablamos de Cristo es justo y recalcamos que una de las señales indubitables de que una persona es nacida de nuevo es su santificación, su obediencia. Y vimos además de la señal de la obediencia, la señal de la fe y la señal del amor. Y la fuente de estas 3 evidencias es el bendito Espíritu de Dios. La gran meta pues hoy es que todos podamos disfrutar de la seguridad de la salvación. Y ahora vamos a orar. Y si hay cosas en tu vida, en tu familia que no están bien, ahora pídele perdón al Señor. Y determina en tu alma hoy en casa arreglar estas cosas para que seáis una casa, un hogar que de verdad busque al Señor Dios de Israel. Busquemos a nuestro Dios y démosle gracias por esta hermosa exhortación en esta mañana y que Dios nos dé el brillo del Espíritu, el gozo de la salvación en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Oremos al Señor.